Muy buenas tardes a todos. Les damos como siempre la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Señores, y hoy es martes, ni te cases, ni te embargues, pero tampoco de tu familia te apartes. Bueno, señores, vamos a compartir con todos ustedes el mensajito correspondiente al día de hoy. Los pasos que no das también dejan huellas. Oye bien, los pasos que no das también dejan huellas. Bueno, señores, vamos a compartir con todos ustedes el boletín correspondiente al día de hoy sobre la situación del COVID-19. En la República Dominicana tenemos que casos confirmados 109.269, casos nuevos 486, recuperados 82.741, defunciones acumuladas 2.064, defunciones notificadas en estas últimas 24 horas 10, defunciones ocurridas en estas últimas 24 horas 0, porcentaje de letalidad 1.89%, casos descartados 342.919. Esos son, señores, los resultados del boletín número 187 sobre la situación del COVID-19 en la República Dominicana. El día de hoy, señores, nos vamos al mundo del derecho penal. Hoy vamos a hablar acerca de lo relacionado a lo que son los derechos de los condenados y también lo relacionado a lo que son o lo que es el problema carcelario para tratar este tema tan interesante, este mix de temas tan interesantes. Tenemos aquí a nuestro abogado Anselmo Ureña, especialista en todos estos tipos de temas relacionados a lo que es el derecho penal. Buenas tardes, ¿cómo estás? Salud, Bienvenido todo a bien. casa. Gracias, muy gracias y dándole un cordial saludo y abrazo cariñosamente para todos en la distancia, para usted, que realmente siempre con sus intervenciones, que realmente todos nos gustamos de la frase del día, que fue muy acogedora. Un saludo muy especial también allá, lo que es en el estudio, para todos los que de una u otra manera hacen que sea posible esta transmisión, y también a las personas en Estados Unidos que están también en audiencia también con nosotros conectados. Un fuerte abrazo y un saludo muy especial para toda la teleaudiencia. Me gustó mucho la frase y quiero hacer un aporte, si está dentro de lo posible. Claro que sí, vamos a repetirla y vamos a escuchar el aporte de nuestro licenciado Melanio Ureña. Los pasos que no te atreves a dar también dejan huellas. Vamos a ver. Efectivamente, es una frase que tiene mucho que dar, porque veo que la seleccionaste con la realidad que está aconteciendo, porque hay pasos que damos que dejan sus huellas, de actuar en momentos que no debiste y de no actuar en momentos que debiste. O sea, todo en la vida se basa bajo precisamente esa frase. O sea, debemos de tomarla bien en cuenta, porque si no das el paso, va a dejar tus huellas. Y si lo das, también dejarás las mismas huellas que si no lo diste. O sea, que es muy buena la frase, me encantó mucho, de verdad. Ay, me alegro de verdad que te haya gustado la frase del día de hoy.
Bueno, hoy nos vamos contigo, Melanio, al mundo de lo que es ese derecho penal. Hoy vamos a tratar un tema que me llama mucho la atención y muy interesante, y es los derechos de los condenados, así como el problema carcelario. ¿A qué nosotros nos referimos, Melanio, cuando hablamos de derecho penitenciario? Bueno, para los penalistas es una parte del penal que se ocupa de la ejecución de las penas privadas de libertad, complementaria en cuanto a las normas reguladoras del derecho punitivo, de los delitos y las penas y las medidas privadas de libertad y la ejecución de estas condenas condenatorias a lo que es realmente el contenido del derecho penal. Para algunos tratadistas de derecho administrativo, la actividad de la administración penitenciaria es una parte de la actividad que tiene que ver con la administración pública. Porque si podemos ver de que lo que tiene que ver en el derecho penal solamente se encarga de las penas, de imponer las penas y las sanciones a los que han cometido el delito o el hecho punitivo. Ahora bien, en lo que tiene que ver ya con relación a el derecho penitenciario en sí real, ya se encarga de tener sus normas y sus reglamentos que van paralelamente a lo que tiene que ver ya con el término del procedimiento penal. Entonces, son dos totalmente separadas hasta cierto punto, y cada una de ellas tiene sus funciones y están aliadas porque sin un hecho punitivo y sin una pena no puede haber lo que es un régimen de consecuencias en lo que tiene que ver con el derecho penitenciario. Entonces, ahora bien, tenemos que el derecho penitenciario tiene sus aportes y sus debilidades. Las leyes están ahí, todas están debidamente decididas y presididas. Los reglamentos internos del derecho penitenciario están establecidos realmente conjuntamente, tanto con el procesal civil, como con el procesal penal, como también con nuestra Constitución y los derechos humanos. De que tanto lo que tiene que ver en el derecho penitenciario, piense que también no solamente se encarga de regular lo que tiene que ver la custodia y el cumplimiento de las penas, sino también que tiene que dar lo que es el debido respeto al derecho de los internos, de los que ya entran dentro ya del régimen penitenciario. Recordamos bien que cuando una persona todavía no es condenada, no entra en el régimen penitenciario. Entonces, aquí estamos teniendo podemos hablar de decir de que estamos teniendo una dificultad en cuanto se refiere a lo que tiene que ver ya donde entra el derecho penitenciario. Cuando una persona se le toma, por ejemplo, una medida de coerción, una medida coercitiva, y de las 7 medidas solamente se le aplica prisión o arresto, ¿qué sucede? Ahí entra lo que se llama una debilidad en el sistema. ¿Por qué? Muchos se preguntarían, y muchas veces no se identifican en este proceso, que es donde va de lo que es el arresto o la orden de arresto que ya se emite, y ya pasa a ser lo que se llama a un proceso que va desde la medida de coerción hasta la pena. Entonces, en ese trayecto que tiene que pasar por cierto proceso, ¿qué sucede? ¿Qué acontece? Una persona que, por ejemplo, vamos a decir, una persona le toman una medida de coerción de 3 meses, lo envían a un recinto penitenciario, pero ¿qué pasa? Ya esa persona entró dentro del régimen penitenciario. Pero ¿qué es lo que está aconteciendo con las debilidades que tenemos? Que esa persona todavía no ha sido condenada, pero sin embargo hay una condena moral a esa persona que ya está haciendo lo que se llama acusado de algún hecho delictivo. Ok. Entonces, ok.
¿Cuáles son los objetivos del derecho penitenciario? Los objetivos del derecho penitenciario están establecidos claramente. Son de que la persona cuando cumpla su condena y dentro del proceso de la condena, que está purgando su condena, tenga lo que se llama educación, derecho a educación, derecho a un No le Entonces, escucho. ¿qué acontece? Como lo establece el régimen penitenciario. ¿Me escucha? Repita, por favor, la respuesta. Ok. No le, ¿Qué sucede? Ya, ¿me escucha ahí? sí, te Ok. escucho. ¿Qué sucede? Que como establece el régimen penitenciario, realmente, el objetivo principal es de que el encartado o el inculpado o el condenado salga reinsertado a la sociedad, lo que se llama ya reeducado, reformado, regenerado, y que tenga lo que se llama la facilidad de que la sociedad lo acepte y lo acoja como una persona que ya ha resarcido sus daños mediante a su condena y mediante a la implementación de lo que establece el régimen penitenciario. Ok. Usted ha tocado un punto, doctor, que me ha llamado mucho la atención y es lo relacionado a la aceptación de la sociedad. ¿Qué usted me puede decir sobre ese punto? ¿Es aceptada esa persona luego de haber pasado pues su proceso, diríamos? Ok, es muy lamentable lo que estamos viviendo y aconteciendo hoy en día. Cuando una persona sale de purgar su condena por X o cual motivos, la sociedad no lo acepta. La sociedad lo que hace es que lo desprecia. No hay un mecanismo que pueda darle la oportunidad para que esa persona se pueda reinsertar en la sociedad. No le brindan lo que se llama las facilidades para que una persona que luego de haber hecho una condena, por ejemplo, de 10, 15 años, y esa persona cuando se ve de nuevo en el otro mundo, porque está en un submundo, y cuando se ve en el otro mundo, primero tiene que tener para dónde va a ir. Cuando va a la familia, ya es una persona que por el tiempo que duró y por el hecho de haberlo cometido, eso queda como la palabra que dijiste, como los pasos que diste, que dejaron, que no diste, que dejaron huella, ahí se encaja precisamente. Porque el paso que no dio y que se quedó estancado durante 15 años, le dejó la huella en el tiempo de que ya lo que es la misma sociedad tiene otra condena, que es la condena moral, y otra condena que es la condena del Estado Dominicano. ¿Por qué refiero al Estado Dominicano? Porque realmente debe de haber los mecanismos necesarios para que esas personas puedan reinsertarse a la sociedad. Por ejemplo, una persona que tiene una condena de 15 años y ya a los 10 años no ha aplicado condicional, yo entiendo que esa persona debe de ir sometiéndola mediante a psicólogos y psiquiatras y personas que estén capacitadas para que esa persona vaya teniendo un cambio emocional y que pueda ir asimilando a qué se va a enfrentar cuando sale a la sociedad. Porque hay personas que salen con la mente en el aire y lamentablemente esto es lo que trae como consecuencia de que la falta de oportunidad, la carencia precisamente de mecanismos que puedan brindarle la oportunidad de cubrir por lo menos sus necesidades como persona, que son las necesidades normales. Bueno, mi zapatico, mi tenis, mi zapato, mi pantalón, mi camisa, mi almuerzo, mi desayuno, mi cena, tener la misma opción que tienen los demás ciudadanos, porque ya una persona luego que haber cumplido su condena ya recobra todo lo que tiene que ver sus derechos, pero en este caso no acontece así. En este caso acontece todo lo contrario. En vez de recobrar su derecho, dice, ten cuidado que fulano salió de tal sitio y ya tú sabes. Sí, salió de la... Entonces, cuando una persona, o sea, es una película de terror lo que se está viviendo lamentablemente con los reclusos,
que hoy en día no tienen esa facilidad de decir, bueno, cuando yo salga de aquí, el Estado me va a brindar la oportunidad de yo trabajar en una zona franca. Una zona franca para los internos que cumplieron su libertad, para que ellos en esa zona franca vayan trazando su medio de ellos sobrevivir, de ellos sobreexistir conjuntamente con la sociedad y que la sociedad lo pueda acoger. Pero una persona que quiere de cumplir 15 años, 10 años, 8 años, 5 años y cuando sale no puede ir a un trabajo porque primero tiene que ir a retirar la ficha. Después tiene que ir a un papel de buena conducta. Después tiene que ir a retirar una cédula que no se la dan porque no puede sacar una cuenta bancaria porque tiene que llenar un sinnúmero de requisitos por la ley que tienen ahora mismo las entidades bancarias. O sea, hay un sinnúmero de trabas que no le permite al interno en su momento poder desarrollar una vida cotidiana normal. Y ese es uno de los puntos que los jueces de ejecución de la pena, que son los que tienen que velar por todo esto, con todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario, que es su rol, tienen que trazar una política, pero que se lleve a cabo conjuntamente con los sectores involucrados en la parte para que cuando el interno tenga la oportunidad no pueda tener como se dice, no pueda tener la justificación de decir, bueno, yo tuve que delinquir porque yo no tenía nada que hacer y yo no me voy a dejar morir. Entonces, buscan la justificación. Esa parte, doctor, quería hacer referencia. Mayormente, ¿cuál sería entonces el destino de esa persona pues que dura 15 años o 20 años, no sé, y cumple pues su condena, como usted dice, y entonces se enfrenta a toda esta casa de terror, a todo este terror generalizado que usted acaba de expresar? Mayormente, ¿cuál es el destino final de este sujeto? Mira, este es un tema muy bueno, porque realmente yo espero que las autoridades y todas las personas que puedan aportar, no para buscar la forma del problema, sino para la solución de los problemas, que es donde yo siempre me radico. Es lamentable de que cuando usted ve lo que se llama que tal cárcel es una universidad de esto, pero está bien. ¿Y quiénes son los responsables de esa universidad? O sea, tiene que haber un responsable, lo que tiene que ver en el ámbito de que cuando una persona sale y no encuentra la forma de cómo reinsertarse y encuentra otro que ya está acostumbrado a la vida delictiva y que vive en el mundo delictivo, lo que hace es que lo utiliza. ¿Qué hace? Salió, sí, fulano, mira, dame tal diligencia, dame esto, dame aquello. Toma, agarre esos 50,000 pesos, ven aquí adelante a buscarlo. Entonces, ya la persona dice, oye, no tengo que trabajar y me lo estoy ganando rápido. Solamente por yo hacer esta diligencia y esta, y ahí me gané tanto. Entonces, eso lo conlleva a ser reincidente, pero es por el sistema que está impregnado para que vuelvan a reincidir. No es un asunto de la reformación de los centros penitenciarios, es un asunto de nosotros sentarnos y analizar fríamente qué nosotros vamos a hacer con los que tienen su primera condena, que tienen su primera infracción cometida. ¿Qué nosotros vamos a hacer con esos que son de la primera infracción? Para que no vuelvan a una segunda, darle las oportunidades de poder tener una vida social digna, de poder tener lo que se llama una oportunidad. Porque mira, lo que se vive en esos centros penitenciarios de la vieja tradición penitenciaria, del sistema viejo penitenciario, los que viven esos internos ahí, es un infierno. Entonces, cuando salen de ese infierno, salen con una amargura, un remordimiento y un odio, que lamentablemente cuando vienen a la sociedad creyendo que van a ser acogidos, bueno, ya yo cumplí mi condena, ya a mí no se me puede juzgar como está establecido 2 veces por el mismo hecho, ya yo cumplí con eso. Tú entiendes de que ya tú pagaste el hecho que tú hiciste. Entonces, cuando te integras, que te quieres integrar a la sociedad, comienzas a ver lo despectivo que te tratan, comienzas a ver de la forma tan maltratada, hasta inclusive las mismas autoridades cuando lo encuentran por ahí, salió, hay que verlo, lo que salieron de la cárcel, cuáles son, a ver lo que están. O sea,
esa persona cumplió su condena, esa persona hizo su tiempo el hecho que se le que se le impuso o que fue que cometió. Entonces, ¿por qué usted tiene que perseguirlo después que esa persona ya de haber cumplido X o tal hecho o cual hecho? No importa la magnitud del hecho, hay un derecho que le confiere la Constitución. Ese punto que usted habla está un poquito controversial, porque existen casos que aunque la persona, ya me voy más allá, ¿me entiende? No en el nivel que usted me habla, pero vamos a ir un poquito más allá. Hay casos que podemos considerar imperdonables por la sociedad. ¿Qué ocurre ahí entonces? Porque hay casos que la persona puede durar 700,000 años y jamás va a encajar, jamás va a poder ser aceptado de una manera social. O sea, entonces, ¿qué ocurre aquí? Porque tenemos dos casos, ese que usted dice, pero tenemos a algunos ya que se van más allá, que conocemos, por cierto, mucho. Ahora bien, ¿existe la pena de muerte? No. En nuestra Constitución. Entonces, yo tengo que basarme en lo que me establece la Constitución, en el principio de los derechos fundamentales. Entonces, yo no puedo, por un tema de lo que tiene que ver con una pasión emocional o con un dolor, lo que tiene que ver ya de una manera que no tiene que ver nada en el derecho, sino es sentimental, que me afecta mis sentimientos por el hecho que es tan desgarrador y que es lamentablemente inhumano, se podría llamar. Pero esto no quiere decir que la persona no tenga el derecho de arrepentimiento, porque la misma palabra te dice que todavía si tú pecas y tú pides perdón y tú te arrepientes, el Señor te acoge. Entonces nosotros no somos quien para dar una condena definitiva y absolutoria hasta que la muerte le llegue todavía. Porque es que entonces somos cristianos y llevamos las leyes y llevamos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo para una cosa y para otra no. Pero la palabra te dice muy bien: ama a tu prójimo como a ti mismo. La base esencial es el perdón. Mientras no existe un perdón de corazón y de conciencia y de dejar que las cosas fluyan por mano de Dios, el Todopoderoso y el Creador de todo, entonces nosotros vamos a vivir totalmente con la doble moral. Somos cristianos para una cosa, pero para perdonar a aquel que cometió cual o tal hecho que es imperdonable, no podemos perdonar. Entonces no estamos actuando bajo el concepto de lo que tiene que ver de nuestros principios básicos, que son el amor al prójimo. Entonces, para nosotros poder salir de todo este atolladero, lo primero es que nosotros tenemos que tener bien claro que los mandamientos que tenemos en nuestra sagrada Constitución y lo que tenemos en nuestra sagrada Biblia, la palabra de Dios, son claros y específicos. Ahora, es un asunto moral, es un asunto ya de que nosotros por ética o por tal o cual razón no queremos aceptar, pero debemos aceptarlo, porque no podemos hacer como en los tiempos que era la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Ya nosotros hemos ido superando todas esas etapas. Entonces, en todo ese proceso que hemos ido superando y que hemos ido, gracias al Señor, teniendo la conciencia de cómo debemos manejarlo, esa es una parte que nosotros tenemos que saber, porque mira qué es lo que pasa. Nosotros lamentablemente nos basamos solamente, lo que queremos es, como decía Poncio Pilato, el pueblo lo que quiere es sangre. Y en aquellos tiempos de Roma, lo que el pueblo quería era ver sangre y tiraban en el medio de un circo a leones devorando personas. Eso es la que nosotros nos han inculcado, pero no nos han inculcado el valor de saber perdonar a las personas. Licenciado, en ese punto no estoy de acuerdo con usted. Por eso la controversia. Me disculpa. No, pero precisamente ahí es donde entra el tema de la controversia de su programa, porque esa es una de las realidades que nosotros compartimos y otras que no. O sea, ahí es donde realmente el programa se puso más emocionante. ¿Por qué? Porque son dos puntos.
Hay casos, licenciados, que no es que las personas quieran ver sangre per se o que tengan esa idea, sino que hay casos que son tan rechazados, son tan difíciles, que no tienen una aceptación, porque son tan difíciles, tan fuertes y que han lastimado tanto, que han lacerado tanto a una sociedad, que lamentablemente del hecho al derecho hay mucho trecho. Ahora le voy a dar una pincelada de algo. ¿Cuál Díganme. sería mejor la política nosotros implantar para evitar que esos casos vuelvan en el tiempo? ¿Qué estaremos haciendo nosotros para evitar que esas situaciones no vuelvan a suceder? Esa sí sería la, la, la punta del iceberg que nosotros deberíamos de identificar y de tomar como ejemplo. Bueno, este caso pasó. Vamos a buscar y a identificar cómo podemos evitar que estos casos se vuelvan a repetir en el tiempo y que no hayan hechos acontecidos en el tiempo que lo superen. Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo para eso? Solamente con castigarlo emocionalmente y nosotros cercenarlo y apartarlo de la sociedad no vamos a lograr evitar de que mañana haya otro posible acontecimiento que sea lamentable. Entonces, por eso fue que toqué el punto precisamente para despertar esa parte que es la que nosotros debemos de tener en análisis. ¿Qué estamos haciendo las autoridades, nosotros como sociedad, para que los hechos lamentables que nosotros hoy en día no lamentamos no vuelvan a ocurrir? ¿Cuál sería nuestra estrategia? ¿Cómo debemos manejar nuestro entorno con personas que entendemos que son sospechosas para ese tipo de actividades que realmente van en contra de la moral de la sociedad y de la moral humana, que es sobre todas las cosas? Entonces, ante esos casos, esos acontecimientos, lamentablemente nosotros estamos en un limbo porque solamente nos sentamos, no, hizo tal cosa, descuartizó un niño recién nacido, hizo esto, cuál hecho, abominable y esto, ya, no lo queremos, lo apartamos. Entonces, ¿a qué lo estamos empujando nuevamente a ese monstruo que nosotros tuvimos ahí? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de tener lo que se llama un centro especializado para personas con ese tipo, porque hay algo que no se nos puede escapar a nosotros. Hay personas que tienen una conducta, la conducta humana, según el doctor Sigmund Freud, con su psicoanálisis, en lo que tiene que ver con la formación y la desformación de la conducta. Es un tema muy complejo. Entonces, para no salirnos del tema, realmente hay que sentarse y visualizar bien con cabeza fría, porque hay personas que tienen un desorden emocional, un desorden psicológico y tienen unos trastornos en su personalidad, y cuando cometen cierto tipo de hechos abrumadores es porque ya vienen arrastrando ciertas lagunas mentales y consuman su hecho con sus fantasías. Entonces, ya ese es un tema que quienes lo deben de tratar serían los psiquiatras, porque una persona con una conciencia clara, con una moral y una ética y con una conducta, no debería de asumir esa conducta de hechos tan atroces y tan abominables como lo que hemos visto en los últimos tiempos. Eso estamos totalmente de acuerdo. Usted, colega, ahorita tocó un punto que usted sabe que es muy susceptible de ideas encontradas, de controversias, más para nosotros los abogados, y es lo relacionado a la pena de muerte. ¿Considera usted que la República Dominicana está preparado para esto? No, no, ¿Por qué? porque los tratados internacionales no nos permiten no tanto eso, sino los derechos humanos, porque hay un derecho que está consagrado en la Constitución, y la República Dominicana entonces se iría inclinando ante algo que realmente sería muy devastador y desastroso, porque quizás tenemos el problema de que la aplicación precisamente de la justicia no está haciendo equitativamente lo que se llama balanceada en este aspecto, y podrían haber acontecimientos de que se dieran de que personas inocentes paguen como culpables, como se han visto en muchas ocasiones,
y no va a haber una forma de cómo resarcir un daño ante esa naturaleza. Entonces, nosotros todavía no estamos preparados para eso, porque todavía ni siquiera estamos preparados para administrar una justicia responsable. Mucho menos vamos a estar preparados para administrar una justicia con ese tipo de actitudes. Bueno, continuamos con lo relacionado a lo que es este derecho penitenciario. Ahora vamos a hablar acerca de los aportes desde su punto de vista de las autoridades. Bueno, obviamente que hemos ido avanzando paulatinamente y a su medida, aunque realmente aquí hay un tema muy complejo, ya que los hechos que hemos estado observando, que ha estado pasando, que veo que hay ahora mismo en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que ayer se debatió y hoy siguió en curso. Y realmente las leyes están ahí. Lo que pasa es que hay un tema que es muy delicado. Por ejemplo, si yo tengo mi casa y en mi casa yo digo nadie me va a usar un teléfono, pero si hay un hijo más chiquito mío que yo soy débil con él y me grita, me dice, está bien, toma el teléfono mío, vete y llama. Entonces, ¿quién sería el culpable cuando todos en la casa comiencen a llamar por teléfono? El responsable soy yo. La debilidad que hay aquí es una debilidad no de las leyes, sino de la aplicación y lo que están los responsables de tener que actuar en consecuencia de lo que me establece el régimen penitenciario. ¿Qué es lo que establece la ley penitenciaria? La ley penitenciaria establece de que el interno tiene derecho a un teléfono, a un horario para llamar por teléfono y comunicarse con sus visitas. Si tiene lo que se llama una relación de concubinato o de pareja, a tener sus relaciones en su debido reglamento. Ahora bien, si usted se va a lo que tiene que ver con las cárceles del viejo sistema, que ya se han ido con el tiempo, se han ido desfasando, ha habido un avance bastante significativo. Si usted se va a lo que era en los tiempos del 98, 97 y hace la comparación de ese sistema que había con el sistema que pasó después del 2004, 2008, 2012, entonces te vas a dar cuenta de que ya ahora en el 2020 estamos saliendo porque es un proceso y nosotros queremos que las cosas sean ya. No, porque aquí hay mucho flash, aquí hay demasiados intereses encontrados. Porque déjame decirte, en los viejos sistemas se mueve todo, pero también tiene sus resultados para el sistema judicial, porque hay muchas cosas que desde ahí, desde el mismo centro, ellos pueden sacar las informaciones y las verdades que ellos quieren. Y se han resuelto muchos casos desde ahí mismo. O sea, el sistema es verdad, es corrupto, es corruptor, es malo, pero el sistema está plasmado para de ahí mismo suministrarse las informaciones que realmente ellos mañana en día le sacan algún tipo de provecho. No le importa el fin, el medio, sino el fin. Entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo? Si las personas que están encargadas de salvaguardar y proteger y cuidar, lo que sea por lo último que se han visto personas que dentro de los centros penitenciarios han muerto por bala, por asuntos, y han habido. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí el régimen penitenciario? Que tiene que cuidarse la integridad física del interno. Sin embargo, en eso mismo sí. Licenciado, pero eso no ocurre solamente aquí. En muchos países ocurre lo mismo. Bueno, el detalle está en que nosotros tenemos que crear. No es un problema exclusivo de República Dominicana, si nos vamos desde ese punto. Sí, pero que nosotros tenemos que basarnos en nuestras leyes y lo que nosotros debemos actuar nosotros, porque lo que haga tu vecino, tú no tienes que tomarlo como medida. Lo que tú tienes que ver como medida, lo que tú entiendes, la valoración de lo que tú actuando está haciendo debidamente correcto. Porque no se puede justificar lo injustificado, lo que está mal, de una u otra forma. Entonces, hemos tenido un avance muy significativo, porque ahí está, por ejemplo, el centro CCR de ahí de lo que es San Pedro de Macorís, tenemos la isleta de Moca, tenemos también lo que se llama Najayo hombres, Najayo mujeres, y la cárcel de menores. Quien tiene cierto conocimiento de saber lo que era la casa albergue que se encontraba en la Obando, casi esquina Máximo Gómez, ya sabe desde ahí, partiendo desde ahí, cómo eran los acontecimientos
de aquellos entonces. Si lo que era la victoria, cuando quien había era, como dijo el coronel que habló ahí, dijo, el único proboso yo había era un probó, que era el que tenía que ver con todo lo que había ahí dentro. Sin embargo, ya hoy en día todo eso ha ido de una u otra manera con el tiempo, se ha ido allanando y se ha ido cambiando. Yo valoro mucho el esfuerzo encomiable de nuestro ex procurador, Jean Alain Rodríguez, por el esfuerzo que hizo y mira hasta dónde llevó las edificaciones y las instalaciones, lo que tiene que ver de las penitenciarías del viejo modelo y llevándolo al nuevo modelo. O sea, Robert Santana también ha hecho el esfuerzo definitivo para que el sistema haya ido en su tiempo, haya ido tomando cierto giro, podríamos llamarlos así, porque hay un tema que tiene que ver con la inversión que hay que hacer para esos centros. Entonces, el Estado Dominicano, lamentablemente, está cargando siempre con todo y con todos, pero nadie aporta para que pueda ir la carga alivianándose, como se dice, porque si yo tengo un problema de 100 y usted me da 50, ya el problema no es de 100, sino de 50, ya voy más suave. Entonces, es un asunto de tener y de llevar y incluir también al sector privado para que también pueda aportar los recursos necesarios para que en esos centros se pueda hacer lo que, porque la misma ley te lo dice, el interno tiene derecho a un trabajo no forzado y que sea remunerado. Lo dice la ley penitenciaria. O sea, tú puedes poner... Sí. Licenciado, discúlpeme, vamos ahora a analizar los derechos de los condenados, por favor. Efectivamente, dentro de los derechos que ya había hecho mención, están lo que tiene que ver con un trato digno, lo que tiene que ver con una integridad física, derecho a la educación, derecho a las formaciones de cualquier tipo de estudios, derecho también a trabajos remunerados, o sea, que él puede trabajar y que ese trabajo se le pague y vaya al destino de su cuenta personal. Esos son parte de los derechos. Derecho a estar a que su familia lo visite temporalmente, derecho a hablar por teléfono con sus familiares. Dentro de esos derechos también tiene el derecho a una libertad condicional por el juez de la ejecución de la pena, que en su 90% no se cumplen, y realmente hay un sinnúmero de derechos que no se están llevando realmente lo que tiene que hacer. Disculpe. Sí, continúen, por favor. Sí, y no obstante, también tienen derecho a lo que es la atención médica, que en su gran parte, por la escasez del personal para atender tan amplio vasto, no se ve realmente con la eficiencia que tiene que tener esa persona independientemente, porque es el mismo tema, caemos en el mismo tema, que por el hecho que haya cometido no tiene la misma magnitud. Entonces, ahí dentro de esos derechos son violados todos sus derechos en muchas partes. Entonces, no hay una forma, no hay un mecanismo que te permita usted tener ningún tipo de lo que se llama de demostrarle al juez de la ejecución que eso está mal porque está parcializado en que no, hay un sinnúmero de derechos que están consagrados que no son los derechos que realmente a una buena alimentación no la tienen, y los que la tienen no es debidamente, precisamente por el tema de los recursos, que es un tema muy, muy importante. Entonces, hay muchas debilidades que hemos ido superando con el tiempo. En este tiempo de COVID-19, un tiempo muy atípico, con muchas situaciones, ¿qué ha pasado con esa parte de los presos desde su punto de vista? Bueno, en esa parte, fíjate, ahí me llegó un caso ahora, hay un señor que cumplió 20 años, pero entonces no se puede hacer ningún proceso porque tenemos todo el sistema judicial que está estancado. Cumplió 20 años y a mí me dice la Constitución y me dice lo que es
El Código Penal me habla claro, me dice que luego una persona de haber cumplido su condena tiene que ser puesto en su libertad. Si la cumplió el 25, el 26, tiene que estar en la calle. No se cumple ese derecho, que es otro de los derechos que tienen los internos. Aquí hay personas que cumplen hoy y dentro de 3 meses y 6 meses todavía están en el mismo sitio. O sea, es un sistema totalmente que está debilitado por todas las partes. Porque ¿cuál es el rol del juez de la ejecución de la pena en el caso de los que ya cumplieron su libertad? Si te llegó el expediente, te lo pusieron a, mira, esa persona ya cumplió, tiene que dársela. No puede retenerlo porque la ley así lo establece. Pero como se está por encima de la ley, lo primero es que te crean un mecanismo para distracción. No, tengo que esperar para que el alcalde me mande a mí la certificación. O sea, tú no tienes que esperar nada porque se supone que tú tienes el control de todo. Entonces, yo no entiendo realmente cómo es que nosotros queremos avanzar si las personas que están obligadas para darle curso y darle la facilidad a los que tienen su derecho consagrado por la Constitución, se los violan. Ese muchacho tiene 20 años y ya vive llorando, que ya que y cayó en el 2000 y ya pasó de septiembre, ya va para octubre y ya ahorita le va corriendo ya un mes. Ese tiene que estar suelto. Porque así que me manda la ley. Entonces yo no estoy por encima de la ley para objetar lo que la ley manda y lo que la Constitución prevé. Entonces, esas debilidades son las que realmente, cuando yo las veo y me llegan a la mano, digo, oye, pero Dios mío, es la falta de decisión, de tomar las cosas, de hacer las cosas correctas. Porque una persona que te cumplió hoy, tú lo despachaste mañana, tú no estás haciendo nada incorrecto, esa persona te cumplió. Esa persona ya hizo su proceso. Y si hubo un proceso interno del reglamento que me establece lo que es el reglamento interno penitenciario, si cometió alguna infracción dentro del precinto, entonces dura 6 meses más. Si la cometió. Y si hay un hecho, lo que se llama definitivamente hecho. Pero, ¿cómo yo voy a creer en un sistema que está contaminado por todas partes para saber si esa persona es verdad lo que tú me estás diciendo? Porque yo puedo asumir lo que quiera con los hechos que se están viendo actualmente, precisamente con los custodios de los centros penitenciarios. Porque de alguna manera todo lo que hay ahí, todo lo que presentan, las evidencias que prueban de lo que hay ahí, entra por alguna vía, hay algún medio, algún tipo de vinculación. Entonces, los internos no son malos. Son los que realmente están debido a proteger y salvaguardar y cuidar que el sistema funcione. Y esa parte es la que se quiere obviar. Entonces se quiere poner en cierto modo que son malos. Sí, pero ¿y de dónde tú me estás dejando la responsabilidad de los que están ahí, que son los que están para que eso no suceda? Entonces ahí es donde... ¿Usted quiere decir que muchos de los internos que están ahí son angelitos? No que son angelitos, pero el sistema que le implantan es para que se conviertan en diablitos. Porque es que te llevan el mismo sistema. Pero usted no considera que hay muchos que ya no hay que convertirlo en diablitos, que son diablitos per se ya. Por eso están ahí. Pero si dentro de lo que están no tienen la oportunidad para ellos regenerarse, para ellos no corromperse y no seguir corrompiendo a los demás, y lo que encuentran es un corruptor mayor que se convierte en lo que es en el patrón de los corruptores, obviamente que tú lo que vas a tener ahí en ese centro no son ellos, sino es un sistema implantado. Quiero también señalar que la pregunta que le hago es, lo que acabo de decir, con esto no estoy encasillando las situaciones, porque yo no acostumbro a encasillar las situaciones. Pero lo hablo, o sea, le hago la consideración desde el punto de vista cuando usted habla de una forma general que dicen no son malos. Por eso hago esa salvedad, pero no acostumbro, para que me entienda, no me manejo así, porque no es mi forma, por lo que he estudiado en mi vida, no encasillo situaciones, pero el usted decir no son malos, genera aquí una pequeñita controversia, ¿me entiende, licenciado?
Sabemos que hay doctora, muchos malos, sabemos otros que sí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por esa es la razón. Y me pero disculpan. doctor, no, doctora, es lo contrario, es donde entra precisamente el tema, es donde se pone controversial y fructífero. ¿Por qué? Porque quizás la manera de cómo se manejó no fue la debida, pero lo que quiero es dar a entender no es en si son malos o si son buenos. Exactamente. Si no es el punto, no realmente no radica en ese sentido, sino en el aspecto de quienes lo llevan a ese punto. Para poder determinar esos puntos, son de las personas que lo facilitan para que ellos tengan el medio y su fin de cómo ellos manejar esas situaciones. Porque lo que hay ahí en esos centros del tradicional modelo, déjame decirte que son atrocidades que ya salió a la luz pública porque hubo un periodista que grabó todo y eso. Y es un tema que está muy latente. Por ejemplo, como dije en principio, la Cámara de Diputados está hoy sesionando para los celulares y esas cosas. No hay que crear una ley. Entonces, ahí te das cuenta de la debilidad que existe en lo que tiene que ver con nosotros. Que la debilidad que está viendo es una debilidad que tiene que crear una ley porque no hay quien tenga lo que se llama, porque hoy serán los celulares, pero mañana ¿qué será? Entonces, tocando, licenciado, todos esos puntos que usted está planteando, que generan tantas controversias y preguntitas, ya usted sabe, picanticas, ¿cuáles serían las posibles soluciones desde su punto de vista, licenciado? Efectivamente, ahí es donde radica ahí es. Ok, la Vamos propuesta a ver cuáles son las suyas. amables televidentes y personalidades del ámbito gubernamental que nos están sintonizando en estos momentos, le voy a facilitar y le voy a dar lo que se llama un aporte para el sistema penitenciario dominicano. Primero, lo que se debe de hacer es poner custodios capacitados y personas que tengan un régimen de consecuencia, que si yo le entregué el área X, cuando yo venga de prisiones a supervisar esa área, la irregularidad no me la van a pagar el interno, sino el custodio, que es el encargado de que en esa área tengan el manejo adecuado como lo establece la ley. Régimen de consecuencias, pero leyes creadas para que esos custodios tengan la responsabilidad de que el privado de libertad tenga lo que se llama sus derechos salvaguardados, pero que también no le violen los derechos a los custodios, ni le quiten la autoridad. Punto número uno. Punto número dos, alimentación. La alimentación es una base fundamental en las cárceles de nuestro país, porque no es para nadie un secreto de que una de las causas y de los males que tienen las cárceles son las alimentaciones que no están debidamente alimentados como merece un ser humano, con un desayuno, una comida y una cena que sea lo que se llama adecuada para una persona. Tercero, que sean verificados y chequeados su estado de salud, independientemente, para que cada uno, cuando pueda producirse cualquier tipo de eventualidad, ya ellos tengan un récord de que ese interno tiene cierto padecimiento y cómo lo van a manejar. Punto número 3, que sean separados los internos que tienen que ver, los que son penal, los que son criminal y los que son ya de un hecho muy agravado, que sean separados todos por áreas, que el área de lo que tiene que ver
con los que han infringido el 379 de robo, sean los de robo aparte, los de falsificación aparte, y que cada uno tenga su pabellón debidamente custodiado, cada uno. Punto número 4, lo que tiene que ver con el manejo económico. Para nadie es un secreto que hay internos que tienen una condición económica por los casos que han estado, la 5088 y etcétera, otros temas más, que esos tienen un privilegio diferente a los demás por su condición económica. Entonces, basándome en esos estudios, es que yo entiendo de que la solución real para el sistema penitenciario primero tiene que hacerse desde la custodia, y que los jueces de ejecuciones de las penas hagan el trabajo debido de al que le corresponde, si cumplió y si tiene el requisito que realmente establece la ley, que se le dé su libertad y se le otorgue su libertad bajo el concepto como establece la ley. Porque es lamentable de personas que todavía, dándole los requisitos necesarios, le niegan su libertad como establece la ley, que no está obligado el juez de ejecución a dársela. Pero realmente una persona de 75 años, 70 años, 60 años, que ya haya hecho 15, 20 años preso, ¿cómo tú le niegas la libertad? Si ya por la edad que tiene, tú tienes que salir, dejarlo que se vaya. Entonces, esas son de las pequeñas trabas que tiene el sistema penitenciario. Esa cárcel de La Victoria ya tiene que haber el traslado definitivo de todos ellos. Y usar ese centro, ¿para qué? Para las personas que ya están casi en términos de cumplir, trasladarlo allí y darle un curso taller, los que ya van purgando y cumpliendo su condena, para que cuando sean reinsertados en la sociedad tengan por lo menos un lugar a donde ellos puedan decir, bueno, yo vengo de la penitenciaría tal y en esta zona franca tal me van a dar una fuente de ingreso. Punto número 6 es darle el momento de ocio que existe en las cárceles dominicanas. Es increíble porque ahí hay una mano de obra que se está perdiendo. Ahí hay un material humano que se está perdiendo, unos recursos humanos que se pueden utilizar en muchas áreas, en muchas alternativas, y sin embargo las autoridades no prevén nada de eso, porque se están convirtiendo en una carga para el Estado, pero no le están dando ningún fruto ni beneficio, ni a ellos, ni a la sociedad, ni al Estado. Pero si, por ejemplo, en los centros que tiene ahí Santiago, yo estuve viendo, y ellos cosen, ellos hacen uniformes, quienes hicieron mascarilla ahora fueron los presos. Entonces, podemos usarlo y reinventarlo junto con el sector privado para que ellos impulsen y desarrollen una metodología que le pueda servir a ellos mañana en día, de que cuando sean reinsertados en la sociedad tengan un oficio, una profesión para ellos desenvolverse. Pero es lamentable, mire, ese muchacho viene con 20 años para la calle, ¿qué ha hecho? Nada. Tiene 2 o 3 cursitos, 2 o 3 cosas. Cuando lo lleva allí, que lo ponen, nadie le da trabajo. Pero no le dan trabajo al que está aquí afuera, mucho menos se lo van a dar al que viene de por ahí. No, licenciada. Esto es así. Esto es así. No, entonces, debemos crear, esos son los mecanismos que nosotros, y es la realidad que estamos viviendo, doctora. Esa es la realidad. Y la controversia que teníamos, esa es la definición de ella. Que lamentablemente las huellas que dejaste fueron esas mismas. Desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia del derecho penitenciario? La importancia del derecho penitenciario realmente está basada solamente en lo que está plasmada ahí, no en la realidad que nosotros estamos viviendo. Es lamentable de que en esa suposición, porque podemos llamarla como suposición y no realidad, que estamos viviendo con el derecho penitenciario, es muy lamentable de que
Una cosa es de lo dicho al hecho, hay un gran trecho. Yo no hago nada con venir y ponerte lo que dice y lo que estamos viviendo, la realidad es, entonces yo soy una persona realista, soy una persona que me marco dentro de la realidad que estamos viviendo nosotros los dominicanos y las dominicanas en cuanto al tema que tiene que ver con lo penitenciario. Solamente se anuncian y se crean, pero no dan la respuesta que está esperando la sociedad referidamente con personas que, muchas de las personas que se encuentran recluidas por X o tal hecho, lamentablemente cuando vienen a enfrentar su realidad en este mundo, se dan cuenta que dicen, pero es mejor estar allí porque allí yo tengo desayuno, comida y cena. Y no tengo preocupación por casa ni por nada. Y me levanto a las 6 y me acuesto a las 5, me tranco a las 5, porque es un submundo y va creando, el ser humano tiene la capacidad de adaptarse a los más variados tipos de situaciones que se encuentran. Entonces, eso es lo que está aconteciendo, que se adaptan emocionalmente y psicológicamente, porque tienen la oportunidad, pero no se le da. Tiene una persona ahí que no está haciendo nada, venga, hágate, ¿qué tú sabes hacer? Coser, venga a coser. No sabes coser, bueno, ¿qué te gusta hacer? Por ejemplo, bueno, a mí lo que me gusta hacer es lavar, ok, ven, 2 lavadoras, vamos a lavar. O sea, buscarle, porque cada quien tiene su don. Y yo de algo estoy seguro, de que independientemente una persona haya cometido cual o tal hecho, tiene que dársele la oportunidad de regenerarse, tiene que dársele la facilidad de reincorporarse, pero dársela, pero ¿cómo se le puede dar? Si no es con una política que vaya dirigida realmente, directamente a la persona que está pasando y atravesando por el proceso. Yo te aseguro que si te vas a un sondeo en las cárceles del León Sistema y te vas a verlo emocionalmente cómo se encuentran esos muchachos y te vas a dar cuenta de que realmente ellos son víctimas del sistema. Y esa es la realidad que estamos viviendo, que el sistema es el que se ha encargado de crearlos, porque esos monstruos, como usted mismo lo acaba de interpretar, porque son monstruos, no son nada más y nada menos que son creados por sistemas que los van llevando, no es justificándolo, sino es observando la inoperancia que han tenido aquí, lo que se llama, cada quien de jugar su papel fundamental. ¿Y usted cree que es justo que de 8,000 presos que tiene la Victoria, hayan 4,000 presos que sean presos preventivos? O sea, es un sistema que lo único que hacen es, no, 3 meses de prisión, porque llevamos lo que te dije ahorita, llevamos en la sangre que lo que queremos es ver sangre. No, él me robó, sí, pero tú no sabes si es verdad que robó. Desde que te mataron para allá, ya tú eres un delincuente. Te pueden soltar mañana como inocente y usted es un delincuente como cualquier otro. Y si te fijas en los periódicos, cuando agarraron a fulano de tal y lo publican y le dan su nombre, que está preso, sin determinar un juez si es la veracidad de lo que se está aconteciendo. Y en el hecho ponible, no una cámara oculta que le vio poniéndole droga o poniéndole un arma. Pero ya quedó totalmente desmoralizado. Y cuando desacreditado, entonces, y desmoralizado, porque ya no puede levantar la cabeza. Entonces, cuando llega allí se codea con personas que lo que hacen es que lo incentivan y lo moldean, y entonces el sistema le da el espaldarazo, y como no puede echar el pulso con las autoridades, se va aliando con el enemigo y lo utilizan como conejillo de India y lo corrompen. Ese es el sistema. Consejo final sobre este tema tan polémico y a la vez tan interesante. Bueno, realmente yo le exhorto primeramente a la juventud de nuestro país y a las entidades, por ejemplo, que están encargadas de dar los cursos y los talleres, que tengan un poquito más de disposición, de disponibilidad, para que cuando las personas vayan a querer adquirir algún tipo de curso o de formación, no le pongan tanta traba, que le pase la cédula y ya, y ven a coger tu clase y ven a cumplir con tu rol.
y que en los sectores más vulnerables se vayan creando el Infotec, que vaya sembrando edificaciones para formalizar, para formar ahí. ¿Te acuerdas que anteriormente habían aquí lo que eran las cosas de la Fuerza Aérea, que eran los cursos que daban, eh, que eran cursos que todavía los hay, que tú puedes ser del taller, el de esto, o sea, que tengan más acceso a facilidades para ellos poder tener una buena formación y que todos tienen un don y todos tienen un derecho a una oportunidad y a resarcir los daños que pueden haber causado a las demás personas. Sobre todo, que el Señor Todopoderoso sea el juez y el que se encargue de juzgar y de darle a cada quien lo que realmente se merece o ha sembrado, porque nosotros no tenemos la autoridad para nosotros querer catapultar, por más infeliz, inferior que sea, a la otra persona, porque es un ser humano y puede cometer errores, porque cualquier persona puede cometer un error. Comparta con nosotros las redes sociales tuyas y sus números de contacto, por favor. Claro, claro, mi nombre es Melanio Anselmo Guerrero, melanioanselmo@hotmail.com, ese es mi correo electrónico, mi número de contacto es el 809-219-1058. Estamos para servirle aquí en el Sancho Sama, en la calle Presidente Vázquez. Bueno, como siempre, sumamente agradecida por estos temas tan picanticos o tan polémicos que siempre nos trae. Muchas gracias. Bueno, señores, y con todas estas informaciones tan interesantes, hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia, reiterándoles a todos ustedes que mañana a las 2:30 de la tarde tienen una cita con Somos Controversias, Salud y muchas cosas más. Que pasen un feliz resto del día. Hasta mañana, mis amores. Bye.